Todo Bien, el espacio que habla del amor y las relaciones en el siglo XXI, con Sara Ramos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora en la que nos estés viendo. Bienvenidos a otro episodio de Todo Bien. Estoy contentísima de darte la bienvenida a este nuevo capítulo. Y como habrás podido ver en el título, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la ruptura amorosa, tanto sus fases como cómo podemos superarla, que esto también es muy importante, porque ¿cuántos de ustedes nos habrán tenido que enfrentar a este hecho doloroso? Pero bueno, a veces es necesario. Vamos a mirarlo con positivismo. Para profundizar un poco sobre este tema, un poco mucho sobre este tema, tenemos a Cristian Ojeda con nosotros, que es psicólogo con mención en psicología clínica para adultos y también está especializado en problemas emocionales como pueden ser, que lo estábamos hablando antes fuera de cámara, la crisis de pareja. Así que estamos encantados de tenerte con nosotros en el episodio de hoy. El placer es mío, Sara, muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos de recibir a Cristian porque hicimos un parón hace unos meses por cuestiones de la crisis sanitaria y nos habíamos quedado con muchas ganas, que incluso habíamos concretado la entrevista, pero le empezamos a dar largas. Yo no sé cuánto tiempo le llevamos dando largas, si un mes, más de un mes, 2 o 3 seguro. Dos mínimo. Entonces, esta entrevista, que se va a dividir, por cierto, en parte 1 y parte 2, porque trataremos diferentes temas y queríamos exprimir bien a Cristian en el programa. Y no sabíamos cuánto podía durar, entonces decidimos pues hacer parte 1 y parte 2, que sepan que la primera semana estará este primer tema sobre la ruptura amorosa, y la segunda todavía no lo voy a despelar, voy a esperar aunque sea al final del episodio de hoy. Así que, Cristian, como venía diciendo, vamos a hablar sobre la ruptura amorosa, sobre sus fases, sobre cómo superarla, pero yo quisiera partir de la base de tú, que tienes una consulta. ¿Qué porcentaje de personas van, ya no solo por lo que hablábamos antes de crisis de pareja, sino más concretamente hablando de la ruptura amorosa? Realmente parece que no, pero es, como te decía, uno de los motivos de consulta más típicos, ¿no? Es decir, mi pareja me ha dejado, o yo he dejado a mi pareja, que también puede ser una de las opciones, y estoy en un momento de cambio, así que necesito acudir. Yo, de porcentaje en ruptura, diría que aproximadamente el 30%, también depende mucho de la época, que aquí es verdad que se cumple lo de que en el verano hay más rupturas, ¿Sí? ¿no? Pues fíjate que eso no lo sabía. Sí. Yo supongo que será cíclico, y también tienes razón, o sea, dependiendo de las vacaciones, de las festividades. Sí que no me lo había planteado, pero sí, puede ser los picos, sí. ¿no? De ruptura. Total, y de hecho incluso también hay estudios que hablan mucho de la influencia, por ejemplo, de las estaciones, del clima, en nuestras emociones, y eso también se podría correlacionar muchas veces, ¿no? Es decir, el verano pues no solo es una época de vacaciones donde quizás pueden surgir esos roces, sino que también es una época, como digo, de esparcimiento, ¿no? La mayor parte de nosotros o estamos de vacaciones o estamos en ese tono festivo, ¿no? Pero sí, al final depende mucho también del año, pero si hiciéramos una media, aproximadamente 3 de cada 10 personas que pueden pasar por un psicólogo, tranquilamente puede ser por un tema de ruptura. Claro, y es muy curioso porque también hablamos antes fuera de cámara que ya fuera del tema de la ruptura, me decías que casi el 100% de las personas que te visitan siempre acaban, aunque vayan por un motivo diferente, siempre acaban como derivando en estos problemas como de pareja, y me resultó tan aplastante. Digo, luego te pones a pensarlo y dices, tiene todo el sentido del mundo, pero que casi el 100%, y tú dices, pues al final, imagínate el nivel al que nos puede afectar en nuestra vida, ¿no? Las relaciones de pareja, sí, lo que te comentaba antes, sobre todo con esas dudas, ¿no? Oye, en mi pareja pasa esto, oye, yo hago esto, o mi pareja hace esto. ¿Es normal? ¿Me tendría que asustar? Es como ya que estoy aquí. Ya que estoy, pues ¿no? Mira, como cuando pues vas... eso que te lleva. Exacto, como cuando vas al médico por dolor de cabeza y le dices, bueno, y también me duele la rodilla, ya que estoy Claro, aquí, no sé si me la puedes mirar. Yo me hago una lista, digo, por si acaso, porque ya que como se tarda en llegar, en venir, pues digo. Ya vas con guión al médico directamente. Pues con los psicólogos supongo que hay que pasará igual. Efectivamente, al final se aprovecha un poquitito, y sí, casi el 100% de los casos. Hombre, hay personas que también vienen y no tienen pareja, por lo tanto no hablan de su pareja, pero de los pacientes que tienen pareja, la mayor parte de las personas terminan en algún punto sacándolo, ¿no? Y hablamos antes, a ver, la ruptura evidentemente es algo doloroso, es algo que se percibe como negativo, pero si quisiéramos hablar de un poco más idílico, de esta ruptura ideal, de sacar eso que te decía antes, lo bueno dentro de todo lo malo que conlleva una ruptura,
¿cómo sería? ¿Cómo podríamos tener esta ruptura ideal? Vamos a ponernos entre comillas porque si no capaz que alguien me comente y me dice, por favor, te pasaste, no hay bueno en esto. Sobre todo si los pillas en los primeros meses que son los más duros. Digo, como tú me decías antes, se van a levantarse y me van a pegar directamente. Entonces, si quisiéramos decir, pues bueno, una ruptura que fuera un poco más ideal, que fuera más llevadera, digamos, ¿cómo se podría hacer? Yo creo que el paso primerísimo es que las dos partes guarden sobre todo respeto a la comunicación. Es decir, hay muchas parejas que rompen, entonces lo hablábamos también, y no se explicita el motivo, o al menos no lo suficiente, por lo tanto no hay comunicación. El primer punto tiene que ser la comunicación, para que haya realmente un desahogo de ambas partes y de por qué esto se ha roto. Luego, desde el punto de vista práctico, ¿cómo podemos hacer que un proceso de ruptura que es doloroso no lo sea tanto? Tenemos que tener un objetivo. Al final, muchas veces cuando estamos en un proceso de ruptura, nos quedamos a ver qué pasa, a ver si la vida nos lleva a otro sitio, a ver, ¿no? Sin embargo, no, tenemos que ser nosotros los que activamente busquemos ese camino. Yo siempre digo que las rupturas son un momento perfecto para, de alguna manera, aprovechar y hacer un crecimiento personal. Hay muchas cosas que a veces en pareja dejamos de hacer y tienen muchas que ver a veces con el autocuidado, ¿no? Y con el cuidado personal. Pues esto puede ser una manera ya no solo muy buena, sino necesaria, incluso terapéutica, de sacar esa parte positiva. Es decir, que algo que en principio te destruye en un primer momento pueda llegar a construirte en otros muchos sentidos, ¿no? Y Cristian, ¿se podrían llegar a dividir lo típico de que siempre se dice que está la fase de la negación, la de la ira, incluso cuando se nos queda ese rencor, ¿se puede dividir en fases la ruptura amorosa? Sí, al final es verdad, sí, al final es un duelo, ¿no? De hecho, yo siempre lo explico con las personas que trabajo, ¿no? Todo cambio, simplemente todo cambio, una ruptura es un cambio, ¿no? Un fallecimiento de una persona es un cambio, pero también perder un trabajo o tener que mudarnos de casa es un cambio. Todo cambio generalmente tiene obligado y muy pegado a un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque en el fondo nuestra mente genera una serie de resistencias, ¿no? Hablábamos de la negación, hablabas de la ira, después vendría esa depresión o esa tristeza, la negociación, que luego es esa fase en la que de alguna manera sabemos que ni tan blanco ni tan negro, ¿vale? Y luego la aceptación. Pero, como tú dices, varía muchísimo. Hay personas que no pasan por la negación directamente. Por ejemplo, cuando son ellos o ellas las que rompen la relación, no hay una fase de negación, o puede haberla, pero muy silenciada al principio, ¿no? Pero sí, podríamos dividirlo en eso. Luego también depende mucho, ¿no? También lo hablábamos antes, de las circunstancias que haya habido. Pero clásicamente esas 5 fases son como el modelo tradicional. También yo me supongo que sobre todo lo experimenta la persona a la que dejan, entiendo yo, que bueno, no lo sé, ya me lo explicarás tú, pero que se vive de manera diferente también. Entonces supongo que en base a estas etapas, si tú eres la persona que va a dejar a la otra y ya sabes que lo vas a dejar, de alguna manera te lo esperas y quizás la otra persona no, o sí, que decíamos antes que a veces se ve venir, pero que no lo vives de manera, o sea, a lo mejor no pasas por la ira o no pasas por la tristeza, sino directamente, no sé cómo se verá desde los diferentes prismas, claro, de la relación. Es curioso porque al final sí existen dos posiciones, ¿no? Pero yo creo que al final lo que pasa es que el duelo se produce de manera diferente, en tiempos diferentes, ¿no? Es decir, la persona que deja la relación puede ser, como te decía, que a lo mejor experimenta un estado de negación, es decir, no quiero ver que obviamente hay que ponerle fin a esta relación, pero luego puedo pasar a otra fase de la ira, donde de repente yo sigo con mi pareja, pero estoy enfadado con ella. Estoy enfadado realmente. Para mí ya esa pareja está rota. No lo he comunicado, no lo he dicho, pero mis sentimientos ya han cambiado. Incluso puede ser que esté en una época en la que se produzca una amalgama entre la ira y la tristeza. Y eso sigue formando parte del duelo. La persona que deja quizás no lo ha comunicado, pero emocionalmente todo eso ya se está produciendo. De igual forma, claro, estamos desvelando también lo que pasa aquí. Cuando dejas y comunicas que vas a dejar a la otra persona, la persona que deja ya tiene un trabajo hecho que quizás, ¿no? De alguna forma. Por eso es lo que te hablaba antes, ¿no? De cuál es la ruptura ideal. Comunicar desde el primer momento, porque no puede ser que haya un diferido ahí y que de repente, ¿no? Una persona vaya adelantada emocionalmente a la situación de ruptura sin haberle comunicado a la otra persona lo que pasa. Pero también es verdad lo que dices tú, Sara, que hay veces que, oye, pues no se pasa por la fase de la ira. Si de repente dejo a mi pareja por alguna razón de peso, ¿no? Pues porque me ha sido infiel y demás, a lo mejor lo único que voy a experimentar es la ira.
y la tristeza, pero no voy a pasar por una negación, a lo mejor es que lo veo con mis propios ojos, ¿no? Es decir, Sí. depende mucho, depende mucho. En base a las características de cada fase que nombrábamos ahora de la ruptura, ¿cuál dirías tú desde tu visión de experto que es la más peligrosa en la persona que las experimenta? Yo creo que es la negación, porque al final hay un proceso que se tiene que pasar, ¿no? Que es ese proceso de duelo, la ruptura. Entonces la negación tiene un problema fundamental, que es el tapón, ¿no? Al final yo siempre digo que cuando nos afrontamos una situación como esta de cambio, lo que tenemos que hacer es ponernos en activo y empezar, ¿no? a hacer cosas por nosotros mismos. La negación es la más peligrosa, al menos en mi opinión profesional, porque sobre todo con las personas con las que trabajo los veo, se pueden pasar meses en un estado en el que están esperando, ¿no? Un poco como aquella canción de Maná, del Muelle de San Blas, que quedas esperando sin hacer otra cosa que esperar. Y al final hay una sensación como de eternidad en esas personas, ¿no? De, bueno, yo estoy aquí en la vida, esto me ha dejado roto, pero emocionalmente no doy el paso de aceptarlo. Así que para mí la negación sería de las más peligrosas, porque las demás son bastante constructivas. Llorar forma parte de lo necesario en el duelo. La ira también es una respuesta bastante, aunque parezca desadaptativa, no, es adaptativa porque nos activa, ¿no? La ira es lo que nos saca de la cama cuando estamos tristes. Y bueno, luego las otras fases ya son como un poco el final, ¿no? Cuando ya de alguna manera ya estamos saliendo. La negación es la que puede suponer un tapón, ¿no? A la hora de continuar el duelo. Y en todo el proceso de ruptura completo, yo no sé si existe a lo mejor alguna media de duración, esto es muy variable, pero si existe, si generalizamos un poco, aunque no me gusta mucho, pero si generalizásemos, ¿existe una media de duración de la ruptura? Sí, podríamos decir que sí, pero no hablando tanto de lo que quizás es lo normal, sino podríamos hablar quizás de lo que ya no es normal. Y quizás así a lo mejor nos hacemos una idea, ¿no? Claro, vale. Es decir, si nosotros, por ejemplo, todo igualmente con sus matices, con su contexto y con su... ¿vale? Pero si nosotros pasamos, vamos a poner una relación de 1 año con una persona y pasamos 6 meses de duelo, quizás no es lo más usual. Ojo, no digo que sea malo o que sea patológico, que de repente ya ese duelo se nos ha estancado, no, ni mucho menos. Pero sí es verdad que lo normal, por ejemplo, sería que un duelo durará menos de 6 meses. Aproximadamente, y esto ya, como te digo, depende mucho de la persona, pero si pudiéramos hacer un rasero, ¿no? Quizás unos 2-3 meses puede ser el proceso total, muy de media, ¿eh? Aquí estamos recortando por arriba y por abajo. ¿Pero estamos casos. hablando de las relaciones que han durado 1 año o en todas las Aquí relaciones? es a lo que voy, en general. Luego también depende, en general, pero porque sobre todo al final, como te decía, una ruptura es pasar por un proceso de duelo y el proceso de duelo, de hecho, desde el punto de vista clínico, ¿vale? A partir de los 6 meses consideramos un duelo como patológico, cuando todavía no se ha superado ese duelo, ¿vale? Pero igualmente, apartando la clínica, al final lo que sucede es que lo lógico es que nuestra mente consiga reorganizar nuestra vida, nuestras ideas y nuestra nueva realidad en ese tiempo, ¿no? Es un poco como, no es una ley, esto no es como cuánto tarda el ser humano en aprender a hablar, ¿no? Pues 2 años, 3 años, no hay ese tipo de, no es evolutivo, ¿no? El tema del duelo, pero al final sí que por experiencia al final profesional ves que 2-3 meses suele ser. Luego hay otros casos donde ya podríamos entrar en, porque yo te estoy hablando de rupturas blanca, es decir, de ruptura donde al menos la persona que ha sido dejada no sabe si hay una infidelidad o no. Es decir, estamos hablando de rupturas de ya no te quiero, ¿vale? Vale. Si entráramos en rupturas de no te quiero, te he sido infiel o... ¿vale? Ahí ya probablemente el duelo se alarga. Esos son los matices de los que hablábamos antes, y en esos casos no se consideraría patológico a partir de los 6 meses o se sigue considerando. Es que también el término patológico es muy complejo, porque claro, nosotros tenemos un DSM, por así decirlo, ¿no? Que es el diagnóstico en salud mental, pero al final también es cierto que todo está muy unido a la propia interpretación. Quiero decir, si nosotros, por ejemplo, estamos sufriendo la pérdida de una persona porque esa persona ha muerto de una enfermedad o ha muerto en un accidente de tráfico, que todavía es más inesperado quizás, pues es lógico que ahí ya no solo tengamos un duelo, es que a lo mejor tenemos hasta un estrés postraumático, es que a lo mejor ahí ya hay una secuela y va a haber asociado ya quizás unos problemas de depresión, de ansiedad y de otras muchas cosas, ¿no? Entonces ya no solo hablaríamos del duelo, quizás estamos viendo una persona 6 meses sufriendo por esa ruptura,
pero no significa que esos 6, 7, 8, 9 o un año sea tiempo de duelo. Es que quizás también está pasando por otras circunstancias emocionales o por culpa de las circunstancias, no sé si han sido duras o no. No sé si me he explicado. Sí, sí, yo te digo, y además me resulta muy interesante. Yo te quería preguntar, porque esto también es una duda que me surge a mí y porque también lo dijimos antes fuera de cámara y creo que estaría muy interesante decirlo ahora que nos están escuchando. Y es que las rupturas se pueden evidentemente prever. O sea, hablamos antes que yo te decía, mira, a veces como que las queremos evadir, pero están ahí, o sea, tú ves venir y no sé si me podrías decir quizás algo más práctico que tú digas, esas señales por las que tú empiezas a ver que a lo mejor tú no eres la persona que va a dejar, sino la otra persona que te va a dejar a ti, pero tú ya estás viendo que la situación pues no va bien. Entonces no sé si hay alguna señal para aquellos que nos estén viendo que quizás están pasando ahora por este momento, todavía no de ruptura amorosa, sino como el luto previo, digamos. Claro. Al final es verdad que cada relación es un mundo, tiene su propio lenguaje, su propio código. Entonces yo creo que mi primer consejo siempre sería muy atentos a si nuestro comportamiento cambia. Es decir, si yo tengo la costumbre, por ejemplo, de despertar todas las mañanas a mi pareja de manera muy cariñosa y buenos días y tal, y hombre, no un día ni dos, sino ya llevo meses, donde yo noto que eso no solo no lo hago, sino que no me apetece hacerlo, insisto, no es una ley de máximos, no es si un día te levantas sin querer despertar a tu pareja cariñosamente es una señal, no. Pero si en tu código de pareja eso suele pasar y de repente deja de pasar, es una señal. Pero luego hay otras, digamos, un poco más genéricas, ¿no? Y es cuando ya... yo siempre digo que cuando hay algún tipo de duda, de no estoy seguro de la relación, lo primero que tenemos que plantearnos es intentar prever el futuro, intentar pensar, imaginarnos con esa persona en el futuro y realmente pensar si eso nos va a terminar llenando. Si elucubramos un futuro y nos imaginamos un futuro que es una continuación del presente, pues quizás no es demasiada buena señal. Si nos imaginamos un futuro donde la pareja ha crecido, se ha enriquecido y ha evolucionado, pues significa que quizás hay ilusión, ¿no? No son reglas de tres que podamos aplicar y que nos den un resultado exacto, pero pensar en el futuro puede ser planteárnoslo y atender a estas dos cosas. Después hay bueno, incluso es algo que yo utilizo mucho con las personas que trabajo con estos casos, que es muy práctico y que de hecho si alguien lo está viendo y tiene estas dudas, yo creo que ahora mismo con un papel y un bolígrafo podría hacerlo en su casa, que es muy interesante. Si vemos algún tipo de señal, lo mejor es coger una lista de pros y de contras que todos hemos hecho, pero la que hacemos los psicólogos tiene un truquito. Ponemos pros y contras de la relación. Chicos, apunten para los que estén por ahí, pausen el vídeo un momento, vayan a coger, o si somos un poco más modernos, con el blog de notas del móvil y apunten esto que es importante. Continúa, Cristian. Tip número uno. No, y además es un ejercicio de detección, ¿no? Yo siempre digo que no sirve para tomar decisiones, pero sí para tomar reflexiones. Cogemos una lista y anotamos los pros y los contras un poco de la relación, ¿vale? No se trata tanto de ir a degüello con la otra persona. No me gusta que sea una persona cabezota, no. Hablemos de la relación, de los pros y contras de la relación. Y lo que tenemos que observar una vez terminemos esa lista, que todos hemos hecho muchas veces y que muchas veces no sirven de nada, porque tú dices, vale, tengo los pros, tengo los contras, ¿ahora qué hago? ¿Cómo saco conclusiones? Pues lo ideal es irnos a la parte de los pros y buscar si hay algo en la columna de los contras que sea de alguna manera opuesto. Por ejemplo, si yo, uno de los pros de mi pareja es que me siento tranquilo y con confianza, ¿vale? Pero si de repente en el contra me aparece que uno de esos contras es que a mí me pesa mucho una infidelidad que hubo en esa pareja, o sea, como que se contraponen una y otra. Ahí hay un choque, ¿vale? Porque ahí lo que estoy viendo es que sí, desde luego que me da tranquilidad a mi pareja, pero no tanta. ¿Y de qué me vale tener tranquilidad por un lado si luego por otro lado arrastro una desconfianza, ¿no? Esto cuando lo haces en las sesiones salen cosas muy interesantes, porque la gente, este truco yo lo estoy contando ahora, ¿no? Pero yo lo hago, yo no digo esto hasta el final, para no condicionar a la persona, yo simplemente le digo pros y contras y las personas empiezan a decirlo. Y luego le digo, ahora vamos a encajarlo así, ¿vale? Yo no se lo digo de antemano. Y entonces salen cosas muy, muy curiosas y muy dispares, ¿no? Como por ejemplo, una de las cosas que más me gusta de mis relaciones es que me siento cómodo, pero a lo mejor una de las cosas que no me gusta es que a veces tengo incomodidad, por ejemplo, en el terreno sexual.
¿vale? Yo me puedo sentir cómodo con mi pareja en el salón de mi casa viendo una película, pero si en el terreno sexual y afectivo me siento incómodo, ahí de nuevo hay una incongruencia, ¿no? Lo que tendríamos que hacer, si alguien lo está haciendo en casa, lo que tendríamos que hacer ahora es tachar las dos. No las contamos, ¿vale? No las contamos dentro de la reflexión. Vale, descartadas. Hacer un juego de descartes de manera que al final nos queden aquellos pros y aquellos contras que realmente están limpios, puros, por así decirlo, aquellos que no tienen una contraparte, ¿no? Y aquellos en los que quizás deberíamos centrarnos más. Como digo, no sirve para tomar una decisión, que nadie tome una decisión en base a este ejercicio, pero sí para reflexionar, para darnos cuenta. Incluso esta lista se puede replicar muchas otras veces, ¿no? Es decir, a lo mejor 2 días más tarde la vuelvo a hacer porque me pueden salir cosas diferentes, ¿no? Entiendo que estamos hablando desde la perspectiva de la persona que un poco se está pensando dejar a su pareja. Pero si le damos la vuelta y ahora yo soy a la persona a la que van a dejar, yo no lo sé, evidentemente, pero yo creo que cuando tú eres la persona a la que van a dejar, también notas algún tipo de señal. Y no sé si también nos podrías decir desde este otro prisma, que tampoco sabemos quién nos está escuchando, y no sé si también percibes señales en un tiempo antes de que suceda, que no sabes cuándo va a suceder porque no eres la persona que está haciendo una lista de pros y contras. Pero sí que notas a lo mejor eso que tú decías, mira, si eres la otra persona, a lo mejor no te apetece levantar a tu pareja por las mañanas, pero yo noto que a mí no me están despertando por las mañanas. Entonces, no sé si irán por ahí los tiros también de ese tipo de señales. Tampoco ponernos paranoicos, lo que decíamos antes, no vamos a hacer un llamado a la paranoia porque también puede surgir. Claro, y de hecho lo que menos quiero es alimentar inseguridades, porque al final es verdad que estar todo el rato observando a la pareja también hace que te la pierdas, ¿no? Entonces, no, vamos a disfrutarla y demás. Pero bueno, igualmente, ¿qué podemos hacer si somos la persona que va a ser dejada y quizás no lo sabemos, ¿no? Hay señales, como decías tú, que simplemente es la inversa, ¿no? Ver lo que la otra persona está dejando de hacer. Pero bueno, también hay otras. Generalmente hay como una especie de literatura, ¿no? Tú notas cuando la persona que te quiere te da un beso de verdad o te da un abrazo de verdad y cuando no, ¿no? Bueno, pues esto es literatura. Porque al final realmente tú no vas a distinguir si tu pareja te está dando un beso de enamorado o ya no es un beso de enamorado no lo vas a notar realmente porque es un beso habitual que siempre has tenido con tu pareja, ¿no? Entonces cuidado con esas paranoias a veces de uy, este abrazo fue más frío, ¿no? Cuidado con esto porque no. La fiesta de la paranoia, te levantas por las noches con sudores y dices, Dios mío, no me dio un abrazo. Que pasa mucho, le damos mucha importancia a esos pequeños detalles, ¿no? Entonces yo lo que siempre digo es, las señales no están en esos pequeños detalles, sino en conductas quizás un poquitito más con contenido, ¿no? Como te hablaba, por ejemplo, de una rutina de pareja, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que mi pareja de repente ya no quiere hacer tantos planes conmigo, es una obviedad, pero es que muchas veces van por ahí los tiros. Hombre, pues habría que sentarse a hablar y decir por qué. Ojo, con planes conmigo no nos referimos a que la pareja tenga que hacer planes juntos siempre. Pero si tú notas un distanciamiento, si tú notas que la persona con la que estás realmente no estás demasiado tiempo con ella, o incluso aunque haya una convivencia, tú notas que no estás pasando tiempo en pareja, para mí esa sería la señal, el notar, no estoy pasando ese tiempo en pareja, no estoy pasando tiempo con esta persona. A lo mejor estamos en el sofá, cada uno con su móvil, ¿no? o haciendo cosas distintas. Podría ser una de esas señales a las que atender. Yo insisto que no quiero hacer un llamado a la paranoia ni a que vengan aquí con la antorcha. No. Es súper curioso lo que decías. Sí, por favor, que no se levante No. como decías antes, que no se levante. Ya estoy viendo ya los comentarios, pero no preocuparse, que estamos siendo generalistas un poco, pero sabemos que en base a las circunstancias de cada uno, pues van a estar pasando, y también depende del proceso. Yo no sé, a lo mejor hay gente que nos está viendo que está en la fase de la ira y hay otra que está en la fase del rencor y tampoco lo van a percibir igual esta charla, y yo lo entiendo. Es súper curioso lo que decías de que igual que es importante en la pareja cuando está unida, la comunicación también lo es a la hora de la ruptura, pero hay veces que a mí me parece que vamos a tener que vivir con una explicación que jamás vamos a tener, y esto también porque tú no puedes obligar a la otra persona a que se comunique, y a lo mejor tú eres la persona que corta conmigo, pero no eres capaz de expresarme por qué lo estás haciendo. Y a lo mejor puede ser incluso que tú no lo has canalizado, no has hecho ese trabajo de introspección tú, de decir, sabes que tienes que dejarme porque no te sientes bien, pero en realidad no sabes tampoco por qué. A lo mejor hay gente que no ha hecho esa lista de pros y contras, no se ha autoanalizado y toma el paso de cortar con la otra persona, pero no es capaz de explicárselo porque no lo entienden ni ellos. No sé si tú estarás
¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, muchas personas que vienen a las consultas en rupturas de este tipo llegan machacadas porque no saben y al final lo único que hacen es pensar y pensar en muchas cosas, ¿no? En qué podrá haber sido. Fue hace un mes cuando me dijo aquello, a lo mejor es que estaba hablando con otra persona, no, eso es imposible, no, pues a lo mejor es que era la familia, porque la familia no. Y al final terminas haciendo... Y te culpabilizas a ti también como persona. Yo creo que es mucho mejor, chicos, si nos están viendo, tomar la determinación de decir, o sea, trabajártelo tú, tomarte un tiempo tú para poder también, aunque ya tengas la decisión tomada, expresárselo a la otra persona de manera óptima, porque a la larga, una vez lo superas, pues no te lo planteas y vives con ello, pero los primeros meses es lo que tú dices de, Dios mío, fue aquella vez que pasó no sé qué, o fue esto otro, ¿qué hice yo? ¿Fui yo? ¿Fue la otra persona? Y quizás lo encajas de peor manera y yo creo que hasta puede durar más ese proceso de ruptura porque es como no tienes esa explicación que a lo mejor hace falta. Claro. De hecho, la mente es una gran amasadora de piezas. Siempre le gusta tener piezas y que encajen. Entonces, cuando no encajan, problema. Por lo tanto, nuestra mente, si no tiene una explicación, lo más probable es que la intente buscar y si no la encuentra, incluso se la puede llegar a inventar. Por lo tanto, desde luego, la comunicación es fundamental. Se puede llegar a entender, ¿no?, que con la persona que deja no tenga claro quizás las razones, o quizás no se atreva, o quizás la razón sea una razón que le pueda hacer daño a la persona si se la cuentas, ¿no? Miles de historias. Pero siempre hay que abogar por el esfuerzo de comunicar. Si nosotros no lo sabemos, digamos que ese es el caso, charlémoslo con nuestra pareja para poder llegar a una conclusión. No nos olvidemos que nuestra pareja nos conoce, nos puede ayudar a llegar también a conclusiones que a lo mejor nosotros no sabemos llegar solos. Y desde luego, si es por alguna razón que pretendemos ocultar, porque uno, nos da miedo decir, por ejemplo, que hemos puesto los cuernos o que ya nos gusta otra persona, o porque creemos, dos, que eso puede hacerle un daño tremendo a la persona. No, a la persona el daño tremendo le hace el tener que pasar por una ruptura. La razón, aunque pueda ser dolorosa, es vehicular, ayuda a la persona a moverse a través del duelo y avanzar. Era eso precisamente lo que te iba a preguntar, que si a lo mejor somos la persona que vamos a dejar y eso, a lo mejor es un caso más grave que sabemos que le va a hacer daño a la otra persona. Yo creo que la mayoría de gente que pasa por esto toma el papel de, yo qué sé, de ocultarlo, ¿no? Pero lo que tú nos estás tratando de decir es que es mejor que por muy doloroso que sea, al final siempre va a ser mejor sacarlo a la luz. Claro, sí, porque de hecho tenemos que entender que al final verbalizar es lo que ayuda a organizar nuestro pensamiento. En psicología, en la carrera, hay una asignatura que se llama lenguaje y pensamiento, y es una asignatura que está junta, porque no podemos entender el pensamiento humano sin el lenguaje. Y con lenguaje no me quiero solo referir al lenguaje verbal, sino a cualquier tipo de código, el simbólico también, ¿no?, los patrones, las imágenes, todo eso es lenguaje. Entonces, al final, tenemos que utilizar el lenguaje para que el pensamiento también pueda ordenarse. Si nosotros no utilizamos la comunicación y el lenguaje cuando dejamos a alguien, entonces estamos dejando a esa persona desordenada. Y eso yo creo que, como mínimo, por empatía, aunque duela la explicación, ya esa persona colocará esa explicación y la ordenará donde tenga que ordenarla. Pero incluso yo creo que lo hará antes, o sea, lo ordenará antes de tiempo que si no lo dejas claro desde un principio. Como que el luto lo va a pasar igual, ¿no? Pero lo pasa antes y a lo mejor lo digiere hasta mejor. Cristian, yo te quería consultar si estamos inmersos en este proceso de ruptura, si hay algunos truquitos, algunos tips para salir un poco adelante. Sí. Esas pequeñas cosas que podemos hacer para, no sé, como decías antes, a lo mejor cultivarnos a nosotros físicamente, que a lo mejor hay casos que, pues mira, me he dado cuenta de que me he descuidado, a lo mejor va siendo hora de... Claro, sí, y muchas veces nos descuidamos en lo físico y en lo personal, ¿no? ¿Cuántos libros tengo por leer? ¿Cuántas veces he dicho que voy a aprender a tocar la guitarra, ¿no? Y al final son cosas que también forman parte del autocuidado y no lo hacemos, ¿no? Tips, pues... Lo primero, estar en una ruptura es aceptar que estás en una ruptura. Es decir, tú no puedes estar haciendo una fiesta, que esto pasa mucho. Rompemos y creemos que la mejor manera es, oye, pues vamos a... Bueno, ahora con el tema de pandemia, pues obviamente estas estrategias ya no son tan comunes. Pero bueno, el venga, tú olvídate de todo, tú sal con amigos, con otras personas y tal. Ojo, cuidado, tenemos que sufrir, tenemos que ser coherentes. El duelo
por ruptura es algo doloroso y como tal tenemos que atravesar esas emociones, que se nos quite ya de la cabeza eso de que hay emociones buenas y malas. No, las emociones son todas necesarias y han evolucionado con el ser humano hasta ahora. Si no fueran necesarias, bastante inteligente es la evolución para haberlas eliminado hace tiempo. Son todas necesarias. Entonces, lo primero es la autocomprensión, es decir, entender que estoy mal, entender que estoy en un proceso de ruptura y lo que yo no puedo es poner una capa de Superman y decir voy a salir de fiesta, voy a quedar con todos los amigos o voy a... ¿vale? Con respecto a lo de las actividades también, ¿no? De, oye, pues voy a hacer cosas. Cuidado, porque al final, quien mucho abarca, poco aprieta. Si nosotros de repente creemos que nuestra salvación va a ser quedar con los amigos todos los fines de semana, meternos en el gimnasio todos los días, hacer una dieta proteica porque nos hemos visto que nos ha salido un poquitito de retención de líquidos, en fin, todo esto, pues tenemos que entender que a la vez de eso tenemos una ruptura. Llegar al día en el que nos levantemos de la cama y digamos, yo me quedo en casa, yo no tengo... Vale, y ese día vamos a tener una sensación de fracaso, de decir, encima que me han dejado, estoy intentando levantar mi vida y no puedo. Entonces lo primero es pararse en el tiempo, hay que pararse en el tiempo cuando rompemos nosotros, ¿vale? Que nadie intenta autoengañarse. Esto liga mucho con lo que te decía de la negación, ¿vale? Es decir, la más peligrosa para mí es la negación, porque estás como en el aire, ¿no? Tú sabes que no tienes pareja, pero emocionalmente estás en el aire. Pero ahora sí, cuando ya hemos pasado esa fase de parto doloroso por el que tenemos que sufrir y que tenemos que pasarlo, ¿qué podemos hacer? Pues entonces ahora sí que entra y tienen cabida todas esas actividades que, como siempre digo yo, nos construyan. Y tenemos que hacer cosas con las cuales nos identifiquemos. Porque muchas veces pensamos, pues me voy a apuntar a aprender idiomas. ¿Te gustan los idiomas? Vamos a empezar por ahí. Porque está muy bien aprender idiomas, pero tenemos que tener un objetivo con eso. O me voy a apuntar a yoga. ¿Te gusta el yoga? Claro, de vía de escape, ¿no? Claro, ¿realmente eso tiene sentido o no? Porque si tú eres una persona, por ejemplo, que se identifica mucho con la música, por ejemplo, pues sería fantástico que te metieras en el mundo de la música y buscaras actividades que tuvieran que ver con eso, que preferible que te fueras a un concierto de música, preferible que intentes estudiar otro instrumento o, en fin, descubrir música nueva, montar un grupo de música si te apetece, en fin, actividades que orbiten alrededor de un tema que a ti realmente te guste y con el que te identifiques. Porque es importante recuperar la identidad que tenemos, la pérdida de identidad que se produce después de la pareja. Que, como muchas veces digo, cuando rompemos con una pareja o cuando una pareja nos deja, cuando se rompe, muchas veces no echamos de menos a la otra persona, sino a quien nosotros éramos con esa persona. Y a veces eso también lo tenemos que entender y partir de la base de, realmente sí, echo de menos a esa persona, pero más bien a quién era yo. Porque cuando esa persona se va, yo ya no puedo ser quien era con esa persona. El rol que estaba fijado a esa persona ya no lo puedo utilizar, ¿no? No, y también depende de lo que tú decías antes con estas versiones de ruptura del entorno que tú tengas. Porque si, por ejemplo, mis amigos más cercanos, yo estoy pasando por una ruptura y a lo mejor sucedió hace 2 semanas, pero ellos me dicen, no puedes estar ahí tirado en la cama, tú lo que tienes que hacer es levantarte, salir, cuando se podía salir de fiesta, pues vamos a salir de fiesta, vamos a no sé qué. Como que la gente tampoco soporta ver a otra gente pasando por esta ruptura, incluso familiares y demás, como que te hacen ver que la mejor manera de sobrellevarlo no es pasando este duelo que tú dices que es necesario, sino que la mejor manera es salir y es no pensar. Pero lo que tú dices luego es cíclico, todos los días del mes no te levantas igual. Y entonces hay un día que dices es que ya no, estas actividades no van a curar lo que tengo. Pero es muy importante el entorno, yo creo. Sí. Sí, totalmente, porque el entorno nos construye de nuevo también, al igual que te decía ahora, que cuando rompemos con una pareja, rompemos con una parte nuestra de quien nosotros éramos, tenemos que entender que nuestro entorno también, nosotros somos lo que somos, pero con variaciones, depende de con quién nos estemos relacionando. Esto es típico, ¿no? Pero no somos los mismos en un trabajo, que en nuestra casa, que con un amigo, y dentro de nuestras amistades tenemos roles diferentes. Podemos tener un grupo de amigos o no, con el que a lo mejor tengamos nosotros un papel más de la risa, no sé qué, y con otros con los que a lo mejor, pues por lo que sea, tenemos más aspecto de contar cosas íntimas y de desahogarnos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es, tenemos que vigilar sobre todo el punto del rol del entorno, porque si mis amigos con los que solo salgo de fiesta me ven en la cama, les va a resultar raro, pero yo les tengo que explicar que ese también soy yo y que no pasa nada y que con ellos siempre tengo ese rol de fiestero, pero que aunque ellos crean, para mí lo mejor ahora no es hacer ese plan. Por lo tanto, sí, hay que tener un poquito de cuidado con ese entorno, que como siempre lo hace de todo corazón, porque no nos quieren ver en la cama, pero cuando estamos en una ruptura es que tenemos que estar en la cama, hay que pasar por ella.
Y yo creo que lo que tú decías antes de las actividades que desarrollamos con nosotros mismos de las cosas que nos gustan, de esas aficiones que habíamos dejado de lado, creo que, corrígeme si me equivoco, que no hay que llegar al punto de no desarrollarlas en la vida en pareja. O sea, como tú dices, no, nos relacionamos diferente con ciertas personas en nuestra vida y de hecho lo describíamos en alguno de los capítulos anteriores, que tú eres un ente con tu pareja y luego tú cultivas tu ente individual. Es como yo soy esta persona, pero también tengo el conjunto de pareja. Y creo que no hay que llegar al punto de que dejes de desarrollar este tipo de actividades, sino que saques el tiempo para hacerlo todo y también contribuir al bienestar de la pareja, porque al final cuando estás bien tú en tu núcleo, se ve reflejado en una pareja sana. Entonces no dejar de hacer ese tipo de actividades que si te gusta la música, que si te gusta pintar, a lo mejor te falta ese tiempo porque dices, oye, tengo que fortalecer el vínculo de pareja, pero tú también tienes que fortalecer tu vínculo. Y en el modo en el que dejas de hacerlo, ya vas a perjudicar al otro que tanto estás intentando sacar ese tiempo y quitártelo a tu propia persona. Exactamente, se produce ahí como una especie de paradoja, ¿no? De al final intento darle tiempo a la pareja, pero eso puede significar quitarme tiempo a mí, y quitarme tiempo a mí es quitarle espacio al 50% de la pareja. Sí, es como decir, calidad, diría yo, calidad al conjunto. claro. Yo además siempre explico lo mismo, ¿no? La identidad del ser humano no está en el discurso, está en el acting. Yo puedo decir que yo soy de esta manera, que yo soy de otra, pero si yo no llevo a cabo actividades, conductas que realmente tengan que ver con eso con lo que yo me identifico, pues, por ejemplo, decíamos, ¿no? Si yo soy una persona que le encanta el mundo del arte, le encanta pintar y todo el tema de artes plásticas, pero resulta que empiezo con una persona y eso lo abandono, aunque yo crea, mi rol de pintor o de artista o tal, se va. Aunque yo siga sabiendo pintar y hacer composición y un montón de cosas, y aunque yo le diga a la gente, sí, yo soy pintor, o soy artista, o soy dibujante, o lo que queramos, si no lo desarrollo, si no hay un acting, entonces no hay identidad. Por lo tanto, yo creo que sí, que tiene que haber un punto de equilibrio. Y también sería interesante poder coger a nuestra pareja y que también, oye, a lo mejor resulta que encuentra en nuestros temas que también le puede gustar. No sé cuántas veces en pareja no hemos descubierto que esos temas que le gustaban a nuestra pareja a nosotros nos terminan resultando interesantes, ¿no? Te interesan también. Exacto, entonces yo creo que al final, pero sí, el espacio personal hay que guardarlo, porque si no luego vamos a ir llevando un acumulado y un residual ahí muy extraño de falta de identidad, de demasiada identidad de pareja, y al final todo eso no se convierte en algo bueno. Cristian, estábamos hablando de estos tips, de estas pautas que se podían seguir cuando estamos experimentando una ruptura amorosa, y yo quería saber qué opinabas tú de este clásico, de esta frase de un clavo saca otro clavo en el momento de ruptura amorosa, que a lo mejor yo creo que surge bastantes veces, que alguien te lo dice, tú lo que necesitas es otra persona y así te vas a olvidar de la anterior. Yo no sé cómo lo verás esto, porque también estamos hablando de que cada uno tiene sus tiempos y tienes que pasar por ese duelo, pero esta frase popularísima. Bueno, refranero español, un cambio de aire, ¿no? Que te viene bien un cambio de aire. Bueno, vamos a estar claros, no hay un manual, no está escrito en ningún lado, ni el tiempo que tiene que pasar entre una persona y otra, ni siquiera que tenga que pasar tiempo, no. De nuevo, aquí el contexto sí que cobra muchísima importancia. Podemos dejar a nuestra pareja y a lo mejor al mes estar con otra, y desde fuera lo que estamos viendo es un mes de diferencia, pero es que a lo mejor yo he dejado a mi pareja cuando llevo 4 meses de duelo, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Esos procesos que ya están iniciados, pero que de alguna manera pues no los comunicamos todavía. Entonces a lo mejor tú ves una persona que deja a alguien y está con otra y dice, un clavo saca otro clavo, o no, porque a lo mejor esa persona lleva desenamorada mucho tiempo. Ahora, ¿funciona el clavo saca otro clavo? No, no funciona en absoluto, porque al final... ¿Respuesta definitiva? Totalmente. Respuesta definitiva. Totalmente definitiva, por una razón básica, y es que al final, ligándolo todo un poco con lo que estamos hablando, cuando nosotros estamos en pareja no solo estamos enamorados de la persona que está delante de nosotros, sino quién nosotros somos, la persona que hemos construido en esa pareja. Cuando nosotros intentamos sacar un clavo con otro clavo, seguramente lo que estamos buscando es que nos cree esa misma sensación
esa misma forma de estar y de comodidad que buscábamos en la otra pareja. Y nos podemos llegar a autoengañar muy fuertemente y llegar a decir, pues mira, han pasado 2 semanas, pero he conocido a otra persona y no te puedes imaginar lo bien, me hace sentir diferente, ¿no? Bueno, realmente lo más probable es que estés buscando simplemente sentirte bien porque estás en una ruptura. Entonces, el hecho de, llevo 3 semanas muy mal, pero he quedado con esta persona y me siento bien, por lo tanto, un clavo saca otro clavo, no, te sientes bien porque estás en una ruptura y al final, es decir, en una mesa vacía cualquier codito de pan apetece. Entonces, que yo creo que es una cuestión de contraste. No sirve y no es para nada recomendable. Entonces decimos como que en parte engaña a corto plazo, es lo que estoy entendiendo yo, que bueno, sí es cierto que te hará sentir mejor porque al final estás pasando por un momento doloroso y algo que pues que te hace hacerlo de una manera como más llevadera, entiendo que lo percibimos como positivo, pero si hablamos de a largo plazo superar, entiendo que descartado para todos aquellos que nos estén escuchando y estén recomendando a sus amigos, que ahora están muy de moda los vídeos de Instagram de oye, levántate, supéralo, haz cosas. Ya estoy viendo a más de un amigo haciendo así. Yo te quería preguntar, a modo de cerrar, ya que estamos hablando, hemos llegado a la parte de superación, hemos pasado por las fases de la ruptura. Cuando llega el momento que tú dices, ya está, es definitivo, he superado la ruptura. O sea, no sé si se ve con pequeños detalles, no sé si tú de repente es algo que notas, si cambia de un día para otro, o si a lo mejor es un proceso prolongado que no te levantas un día y dices, ya lo superé, vuelvo a ser una reina. No sé cómo lo veo. Ojalá fuera así, ¿verdad? Y que lo pudiéramos elegir. Sería una maravilla. Este día es el día en el que ya me levanto bien. Es muy paulatino, eso por supuesto, al final es una cuestión también muy de ir observándonos a nosotros y de las circunstancias, pero siempre decimos los psicólogos, aunque duele, y sobre todo si estás pasando por un proceso de ruptura, si alguien que lo está pasando, duele que te digan esto, cuando empiezas a recordar con cariño, y quizás no la persona, sino la relación, toda aquella época, las cosas que pudo enseñarte esa relación, las cosas negativas que te dio, pero que te han servido como material de trabajo para tú saber que eso ya no lo vuelves a querer en tu vida, no lo vas a volver a permitir. Entonces, cuando ya llegas a esa reflexión de decir, vale, esta experiencia de mi vida me ha construido en esto, me ha destruido en esto, cuando somos capaces de hacer esa valoración, un poquito lo que te decía de la negociación también, ¿no? Que ni tan blanco ni tan negro, ¿no? La ruptura puede ser horrible, pero si estuviste con esa persona X años, tan horrible no pudo ser, ¿no? Hay casos y casos, también es verdad. Obviamente aquí podríamos entrar en muchos tipos de parejas. Pero yo creo que ahí está un poco la señal. Cuando te empiezas a dar cuenta de esto, muchas veces las personas con las que trabajo también te lo dicen, ¿no? Pues mira, a lo mejor ayer ya no pensé en esta persona. Y cuando de repente pasa eso, un día te levantas y dices, ayer no pensé en esta persona, pues quizás ahí ya está empezando a cambiar de color la situación. Pasa a segundo plano en tu ideario del día a día, digamos. Exacto. Yo voy a dejar una pregunta abierta para la segunda parte, y es, si en esta ruptura no es tan blanco, no ha sido una ruptura de mutuo acuerdo, sino que hay ahí un hecho traumático, como pongamos una infidelidad, si se puede superar así tan radical o siempre va a existir este tipo de rencores y superamos la parte de ruptura amorosa, pero siempre tenemos como ese ápice de rencor. Voy a dejar esta pregunta abierta, porque ahora, como les dije, vamos a ir con una segunda parte que subiremos la semana que viene, así que espero que estén muy atentos y bueno, así un poco para crear expectación. Bueno. Así que, Cristian, me despido de la audiencia, pero contigo voy a seguir ahora un ratito seguimos, más. No nos movemos. Así que aquí se queda Cristian para otro capitulito más. Yo me despido de ustedes, pero sepan que me pueden dejar esos comentarios, nos pueden seguir a través de redes sociales, que saben que estamos en Instagram y estamos también en Facebook, y que estos capítulos los subimos tanto a YouTube en formato audiovisual como en audio solo en Spotify y en iVoox, por si lo quieres escuchar, como te he dicho, haciendo otras cosillas de fondo, aunque nos tengas de fondo, pero nutrirte con esa información nueva siempre relacionada con el amor y las relaciones que tanto nos gustan. Nosotros nos vemos en el siguiente episodio, así que estate muy pendiente. Todo, pero que todo bien. Un programa chill, siempre para ti. Todo bien, el espacio que habla del amor y las relaciones en el siglo XXI, con Sara Ramos.